El tema de hoy es un tema bastante innovador que quisiera pues traerlo a colación, dada pues la importancia del caso. Para empezar, tenemos que entender que históricamente la enfermedad cardiovascular ha sido la principal causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, ahorita que estamos cursando pues con la epidemia del COVID-19, por primera vez en muchos años una enfermedad, una condición infecciosa, eh, es la primera condición o la primera causa de mortalidad. Veamos entonces esta curva histórica, como desde marzo del año pasado empiezan a aumentar esos casos de COVID-19 y superan entonces en muertes a la enfermedad cardiovascular desde aproximadamente diciembre del año 2020. Sin embargo, si hacemos el recorrido histórico, vemos que la enfermedad cardiovascular tiene un rol protagónico en cuanto a las principales causas de muerte en nuestro medio. Por lo tanto, tenemos que entender de qué estamos hablando cuando se habla de enfermedad cardiovascular. Este término, que es amplio, incluye realmente una enfermedad aterosclerótica, también insuficiencia cardíaca, el ataque cerebrovascular o el stroke, la enfermedad vascular periférica y algunas otras anomalías cardíacas como las pueden pues, leer aquí en la diapositiva. Y es que en la enfermedad cardiovascular y en las enfermedades reumáticas inflamatorias hay un eje central o hay algo que une estas dos condiciones y se llama inflamación. Este se ha determinado entonces que es el eje central de la fisiopatología. Y tenemos que entender que a nivel de las políticas públicas gubernamentales tenemos varios estratos para hacer la prevención primaria. Pero hoy en día hablamos de prevención primordial, cuando nos estamos enfocando entonces en la comunidad. Y siempre nos han enseñado los factores de riesgo tradicional, en los cuales está involucrada la edad, la historia familiar, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y la obesidad. Y si nosotros extrapolamos esos datos, cuando nosotros calculamos el riesgo cardiovascular de forma tradicional en el consultorio, vemos que lo que estamos valorando son factores de riesgo tradicional. Sin embargo, este no es un reflejo exacto de lo que sucede en el endotelio del paciente, porque hay otras condiciones que se han descrito como no tradicionales que también están perpetuando esa inflamación, y dentro de ellos, como lo podemos ver en el recuadro azul, están dentro de muchas condiciones como el VIH, el estado socioeconómico, factores psicológicos o de condición de ansiedad, depresión, soporte social, entre otras, pero aparecen entonces las enfermedades sistémicas autoinmunes e inflamatorias. Y es entonces que muchos de los eh, score que salen recientemente ven la importancia de valorar este tipo de condiciones y permite entonces un adecuado reflejo de lo que sucede realmente en el paciente. Es por esto que la inflamación es un punto de partida para el desarrollo de la aterosclerosis eh, después de la cardiopatía isquémica, de una lesión miocárdica, y que finalmente nos va a llevar a desenlaces catastróficos. Sin embargo, hay que entender que no siempre la lesión o el riesgo cardiovascular es netamente debido a la aterosclerosis o cardiopatía isquémica. Vamos a ver que muchas de las condiciones de lesión miocárdica o de remodelado también a nivel del corazón del paciente con enfermedad autoinmune inflamatoria de larga data, también sería procesos de fibrosis y de disfunción diastólica. Y esto ya se venía estudiando desde hace muchos años atrás. En el estudio que vemos acá en la izquierda, en esta primera gráfica, se demostró cómo pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio, cuando se le tomaron, o sea, una vez
e ingresa al hospital. Ahí mismo se tomaron algunos reactantes de fase aguda y se demostró que esos pacientes ya venían con reactantes de fase aguda previos, es decir, o sea, ya venían con una carga de inflamación y que posterior a toda la terapia que se hace en el manejo del infarto, pues estos reactantes de fase aguda, como la interleuquina 6 o la proteína C reactiva ultrasensible, disminuían, ¿cierto? Asociado a el cambio en los estilos de vida. Y si vemos en la gráfica de la derecha, que es un post-hoc del estudio Júpiter, se demostró que a los pacientes que tenían un mejor resultado, ¿sí? Eran aquellos en los cuales el LDL, el colesterol LDL podría ser llevado a metas, inclusive por debajo de 70 miligramos, y no tenían inflamación. Estos pacientes probablemente el desenlace era mucho mejor. Entonces ya nos estaban dando algunas pistas clínicas para determinar cómo la inflamación tiene un rol protagónico. Y es por esto que salen nuevos estudios y artículos que nos dicen el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que verlo con los factores de riesgo tradicionales como la dislipidemia, tabaquismo, hipertensión, obesidad y diabetes, pero el paciente que tenga una condición específica, en este caso el paciente con una enfermedad reumatológica autoinmune inflamatoria, pues este paciente está inflamado, la hiperuricemia, el síndrome antifosfolípidos, la nefritis lúpica y el uso de algunos medicamentos como glucocorticoides también se comportan como factores de riesgo. Y es por eso entonces que en este estudio se demostró que los desenlaces cardiovasculares adversos en pacientes, este es un metaanálisis del 2017, cuando se ajustaba tanto por edad y por sexo, se encontró que todos los pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes, veamos ahí, tenemos artritis reumatoide, artritis psoriásica, osteoartritis, entre otras, se incrementaban hasta un 53%, versus cuando el paciente que tiene una enfermedad autoinmune inflamatoria se le suma un factor de riesgo cardiovascular tradicional, ese paciente, solo por el hecho de tener un factor de riesgo cardiovascular adicional, se puede incrementar hasta un 32%. Y esto entonces se demuestra en esta siguiente tabla. Veamos cómo las personas, a medida que van sumando factores de riesgo tradicionales, pues el riesgo es mucho mayor cuando se compara con la población general. Veamos entonces cómo, por ejemplo, una mujer con artritis reumatoidea, con con anticuerpos contra el péptido cíclico citrullinado positivo, la incidencia es mucho mayor de los eventos cardiovasculares. Veamos un 16.9, si es de solo hipertensa 16.9, pero veamos cómo es aditivo. Si es, por ejemplo, si fuma tabaco, el tabaquismo activo y es hipertensa, hasta 27.35. Y también nos da otro aspecto muy importante esta tabla, y es que los pacientes que tengan mayores títulos, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabe, péptido cíclico citrullinado, factor reumatoideo positivo, y tengan estos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, pues probablemente estos pacientes tienen un peor desenlace o una mayor frecuencia de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, comparemos este 27.3 contra este 18.5 o con la población general, que sería 16.5 de las personas que son hipertensas y tienen un tabaquismo activo. Entonces veamos cómo estos factores de riesgo tradicionales en el paciente, una enfermedad autoinmune reumatológica, son aditivos y estas condiciones no son ajenas pues, a la población general. Veamos entonces cómo es esa conexión entre la enfermedad reumatológica autoinmune y todo el compromiso sistémico. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea que está con actividad inflamatoria, con altos niveles de interleuquina 6, por ejemplo, no solo va a tener compromiso a nivel del sistema nervioso central,
¿cierto? Con depresión, con fatiga, con resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo, o, por ejemplo, con aumento en la liberación de hepcidina, y sabemos entonces la anemia hiporregenerativa de volúmenes normales, ¿cierto? Pero algo importante es que hay un compromiso en el sistema cardiovascular. Y adelantándome un poco, vemos que la mayor, o sea, la principal causa de mortalidad de los pacientes con enfermedades reumatológicas inflamatorias autoinmunes es secundario a enfermedades cardiovasculares, no secundario a su condición inflamatoria. Entonces es donde realmente deberíamos estar poniendo nuestras miradas, nuestros ojos, para determinar qué es lo que realmente va a impactar en la mortalidad del paciente. Y veamos entonces cuál es la importancia de que un paciente con una condición inflamatoria autoinmune, pues esté el menor tiempo del transcurso de su enfermedad con inflamación. Veamos entonces cómo cuando hay un aumento en estas reactantes de fase aguda, en estas citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo principalmente la leuquina 6, esa placa de aterosclerosis se vuelve inestable y tiene un mayor riesgo de ruptura y por lo tanto de generar pues, un evento isquémico. Asociado a ello, hay que entender que el paciente con un compromiso articular autoinmune inflamatorio, probablemente secundario al dolor, a su deformidad, a la condición, a la fatiga, ¿cierto? A todo el compromiso que tiene, pues un paciente que no está en actividad física, que lo va a llevar a sarcopenia y todos los desenlaces que pueden ser secundarios a ello, concomitantemente un paciente que va a tener mucho más riesgo de ser obeso, que tiene una condición inflamatoria crónica y lo vimos ahorita con la liberación de la hepcidina y la anemia, pero también va a tener resistencia a la insulina y una inflamación persistente con mayor riesgo de aterosclerosis y por lo tanto una mayor progresión a eventos adversos cardiovasculares mayores. Y es por eso entonces que cuando tenemos un paciente de estos en nuestra consulta, muchas veces al saber un poco o al conocerlo de entrada, pues sabemos que tiene una condición autoinmune inflamatoria y o lo que mencionan algunos autores es que se está centrando la consulta solo en su condición inflamatoria, pero no tanto en el riesgo cardiovascular. Y es por ello que cuando este paciente llega al consultorio, lo primero que tenemos que entender es que es una población con alto riesgo cardiovascular. Tanto es así que solo, o sea, solo al ingresar el paciente por el consultorio y tener esta condición, el riesgo cardiovascular es mayor en 41%. Y si nosotros tuviéramos en mente que es un paciente de alto riesgo cardiovascular, pues probablemente seríamos un poco más juiciosos al valorar toda esta condición, como lo hacemos con otros pacientes que de entrada sabemos que tienen un riesgo cardiovascular alto. Esos pacientes que sabemos que tienen un riesgo cardiovascular alto, probablemente ya lo ha visto el cardiólogo, ya hemos implementado medidas de prevención cardiovascular, pero parece que a este paciente con enfermedad inflamatoria autoinmune lo estamos dejando sin el beneficio, muchas veces, no siempre, pero lo estamos dejando sin el beneficio de un impacto adecuado al riesgo cardiovascular, aun cuando es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué se debería hacer? Siempre la consulta valorar los factores de riesgo tradicionales como la presión arterial, el cese del tabaco, la dieta, pues una dieta sana, y siempre calcular en esa consulta el riesgo cardiovascular. Y una vez calculado el riesgo cardiovascular, empezar una terapia que sea preventiva. Y es por ello entonces que este es uno de los primeros mensajes que quiero dejar con esta charla. Y es que el paciente con enfermedad autoinmune inflamatoria es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, o al menos de alto riesgo cardiovascular, y que debemos tener todas como las alarmas prendidas. Y esta gráfica es muy preocupante. Veamos cómo los pacientes, todos los pacientes aquí que se incluyeron con enfermedades inflamatorias autoinmunes reumatológicas, pues veamos que muy poco
habían alcanzado las metas del colesterol LDL. Veamos que solo un 26.2%, a pesar que existe la paradoja del colesterol de la cual hablaremos, los cuales deberían tener un colesterol más bajo que la población general. Pero, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoidea o artritis, las espondiloartritis o artritis psoriásica, veamos que el LDL eh, solo se alcanzan las metas entre un 24 y un 34%. El resto de la población está fuera de metas, ¿cierto? Asociado a que también tiene una condición inflamatoria de base. Y veamos entonces, las metas de hipertensión no son distintas, pues alcanzar las metas de hipertensión tiene resultados muy similares. Sobre el 26.3% de este grupo que fue valorado alcanzaba las metas. El resto probablemente estaba fuera de las metas. Y esto es lo que mencionaba yo entonces con la paradoja del colesterol. Cuando tenemos un paciente con una condición inflamatoria persistente, como son las condiciones inflamatorias reumatológicas, el colesterol total y principalmente también el LDL tiende a disminuir una vez los reactantes de fase aguda, en este caso la proteína C reactiva, se incrementa, ¿cierto? Y aquí vamos a ver que algo fundamental es que si bien tenemos en mente que el colesterol HDL es protector, cuando tenemos una condición inflamatoria crónica de base, ese colesterol HDL tiene un cambio eh, en sus moléculas con una disminución, por ejemplo, del ApoA1, del PON1, y se cambia por reactantes de fase perdón, de moléculas como el péptido, similar a la amiloide A, que son proinflamatorias, y ese efecto del colesterol HDL, que es protector, pues deja de ser protector. Y aquí lo vemos entonces. Este es un colesterol HDL que es antiinflamatorio, ¿cierto? En donde cuando estamos bajo un estrés de una condición inflamatoria persistente, vemos que ese HDL es modificado y realmente lo que estamos haciendo es reemplazando por ejemplo, la ApoA1, el PON, por el amiloide A y ceruloplasmina, que realmente no tienen el efecto antiinflamatorio y antioxidante que presenta el colesterol HDL normal. Veamos entonces, cuando tenemos condiciones como el lupus o la artritis reumatoidea, sí parece que tuviéramos un colesterol HDL más elevado, pero realmente es un colesterol HDL o son moléculas de HDL que no tienen el efecto antiinflamatorio, sino que por el contrario tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que probablemente los pacientes durante la actividad de la enfermedad, es decir, mientras no se llegue como a una remisión, hay una tendencia a que el colesterol de ellos esté falsamente bajo o anormalmente bajo, pero no nos podemos confiar realmente ese paciente está más inflamado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo de aterosclerosis o factores de riesgo pues, para desenlaces adversos, es decir, a mayor edad, la severidad de la enfermedad. Ahorita veíamos cómo era la diferencia si un paciente tenía artritis reumatoidea versus si tenía artritis reumatoidea y péptido cíclico citrulinado, y más aún si se le empiezan a sumar los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, entre otros. Y uno de los primeros enfoques que hacemos en el consultorio normalmente es valorar el riesgo cardiovascular
con los score tradicional. Y estos, veamos entonces el score de Framingham, el score europeo, o el Reynolds, por ejemplo, que ya incluye usos de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva. Quizás estos sean uno de los principales elementos que tenemos a la mano, pero probablemente, por lo que expliqué al principio, no sean el reflejo de la condición del paciente. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en mente que el objetivo de impactar en el riesgo cardiovascular es prevenir. Y teniendo en mente que estas condiciones inflamatorias, como la artritis reumatoidea, ya es un factor de riesgo independiente de una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, todavía en las guías, aunque se propone por algunos autores, esta condición no es suficiente para justificar el uso de medicamentos cardiopreventivos como por ejemplo las estatinas. Lo que sí deberíamos hacer desde un inicio son calculadoras de riesgo cardiovascular que no solo valoren los factores de riesgo tradicionales, sino que también se incluyan la enfermedad inflamatoria autoinmune. Y es por eso entonces que EULAR nos propone un ajuste cuando nos da el riesgo por Framingham de multiplicar por 1.5 y así tener una aproximación, ¿cierto? Como al, a lo que es la realidad del endotelio del paciente. Otros proponen utilizar scores que incluyan reactantes de fase aguda con la proteína C reactiva ultrasensible, pues en el score de Reynolds. Sin embargo, en el 2017, este grupo europeo ya sabían previamente que en los pacientes con artritis reumatoidea tenían un mayor riesgo cardiovascular y era la variable que se había realizado en el QRISK-2 o en el 2, ¿cierto? Entonces veamos cómo las variables del QRISK-2 ya tenía artritis reumatoideo y tenía otras condiciones inflamatorias de poliartropatías. Sin embargo, en este nuevo QRIS, que este es el QRIS 3, se incluye que el uso de los glucocorticoides, el hecho de tener un antecedente de lupus, pues aumentaba también el riesgo cardiovascular y se incluye entonces dentro de las variables a valorar. Y veamos entonces que ellos encuentran que solo el hecho de que una persona tenga un lupus eritematoso sistémico se aumenta el riesgo de tener un evento cardiovascular un 115% en las mujeres o un 55% en los hombres. Y si tenían artritis reumatoidea aumentaba el riesgo en un 40%. Pero veamos que previamente este riesgo tan elevado en el lupus eritematoso sistémico casi que se estaba dejando a un lado. Veamos un ejemplo que no es raro, es una condición frecuente. Una paciente de 55 años que fumó, por ejemplo, en su infancia, que tiene migraña, artritis reumatoidea, usa los glucocorticoides de forma regular, ¿cierto? Que inclusive por 7.5 miligramos de prednisolona. El ratio de colesterol total HDL nos dan 4, la presión sistólica en 140, nada descabellado, y tiene probablemente un sobrepeso. Es algo frecuente, ¿cierto? Que vemos un índice de masa corporal en 27.68. Esta paciente, cuando le hacemos el QRIS-3, nos dice, tiene una probabilidad de un evento cardiovascular mayor a 10 años del 9%. Usted de entrada con este paciente le inicia tratamiento farmacológico cardiopreventivo solo por valorar este QRIS. Pero hagámoslo con Framingham. Este mismo paciente con el score de Framingham nos da 2.7%. Así lo ajustemos con el 1.5 que nos da EULAR, no nos alcanza a decir este paciente necesita una terapia cardiopreventiva, ¿sí? Entonces veamos cómo el hecho de incluir las variables de las condiciones autoinmunes inflamatorias realmente impacta
también en nuestra actuar como médicos. Entonces, los invito a, a utilizar también una de estas herramientas que también debería ser, pues, obviamente, validar nuestro medio. Es un score que es reciente, pero tiene en cuenta estas condiciones o estas variables de enfermedad reumatológica autoinmune. Sin embargo, hay otros autores que dicen, para yo tomar una conducta adecuada, pues lo que yo tengo que ver es el endotelio. Y es por eso entonces que se define entonces a actuar o reclasificar el paciente según lo que yo vea en las imágenes. Y para ello entonces se han utilizado diferentes tipos: el ultrasonido de las carótidas, el angiotac coronario y el score de calcio, y valorar de forma concomitante el riesgo clínico. Y ya vimos que el QRISK-3 es un estándar o una excelente herramienta. ¿Y esto por qué lo vemos? Veamos entonces, si vemos que esta es la carótida común, esta es la externa y esta es la interna, aquí en el bulbo o en esta bifurcación tenemos una placa aterosclerótica, pues probablemente todavía no es muy significativa, está un poco calcificado, vemos la sombra acústica hacia la parte inferior. ¿Y por qué utilizar este Doppler, por ejemplo, de carótidos? Por esto mismo. Veamos entonces cómo este mismo paciente, cuando se le hace una angiotomografía coronaria, pues se demostraba que tenía probablemente una enfermedad coronaria. Es decir, que la carótida, pues la lesión de la carótida se puede ver reflejada también en las coronarias. Quizás inicialmente apareció entonces el score de calcio, donde se veía la carga total de la placa aterosclerótica en las coronarias, y se utilizaban entonces, o se utilizan las unidades Agatston, ¿cierto? Cuando decimos que está por encima de 300, el riesgo ya va a favor, y por encima de 100, el paciente se beneficiaría de una terapia con estatinas o iniciar el riesgo, pues, cardioprotector. Sin embargo, muchas veces las placas ateroscleróticas no progresan hacia la calcificación. Algunos textos mencionan que el 20% progresan, y puede que no sea un buen score al principio. La angiotomografía coronaria es excelente, ya vemos que en las guías aparece, sobre todo en ese paciente de riesgo intermedio o bajo. Tiene algo muy importante, que es el valor predictivo negativo es alto, tiene algunas dificultades, el paciente tiene que estar beta bloqueado, se expone a la radiación, eh, y necesitamos equipos tomógrafos pues, con un adecuado número de canales, ¿sí? Eh, por lo que por ahora los autores mencionan que no hay indicación clara para utilizar cualquiera de estos dos métodos como medidas para o métodos de tamizaje, por decirlo así, para implementar medidas cardioprotectoras. Mientras que el ultrasonido carotídeo, si bien es operador dependiente, no es complejo, según pues se requiere sí un entrenamiento, pero no es arduo. Eh, Se dice entonces que cuando este engrosamiento de la íntima media supera los 0.9 milímetros, y sobre todo si es mayor a 1.5 milímetros, pues ya va a requerir el tratamiento, y es una condición que permite reclasificar el grupo de riesgo hasta en un 60%. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que nosotros creíamos que era de bajo riesgo, probablemente al hacer un Doppler, ya sean las carotidas o las femorales, y nos da un engrosamiento, por ejemplo, la íntima media de 1.2 milímetros, uno ya pasa ese paciente inmediatamente a un alto riesgo cardiovascular, y las metas cambian totalmente, ¿cierto? Por lo tanto, en caso de tener esta condición presente, pues ya la meta del LDL sería entonces 55 miligramos decilitro, ¿cierto? Contrario, pues, a un paciente que podríamos tener inicialmente como un bajo riesgo. Por lo tanto, si bien en la condición inflamatoria autoinmune reumatológica no hay un eh, algoritmo para valorar el riesgo cardiovascular, sí, la tamización con el ultrasonido, sobre todo con el Doppler, es una muy buena herramienta, ¿cierto? Y quizás el mejor método para reclasificar. Vamos a hablar ahora de las condiciones específicas, pues de algunas condiciones específicas, las de mayor importancia,
La primera y más importante de ellas, la artritis reumatoidea, con alta prevalencia a nivel mundial. En Colombia hasta el 0.52% de la población lo puede presentar, pero a pesar de ser una condición de baja prevalencia, los costos cada vez se van incrementando, no solo en su tratamiento, sino en las ayudas diagnósticas y en los años de vida por discapacidad perdida. Veamos que solo en Norteamérica para el año 2017, 9.9 millones de dólares se consumían, a nivel mundial 23,8, y para el 2025 pues los costos se incrementan hasta 33,9. Pero lo que vemos entonces es que, contrario a lo que pensábamos, los años de vida de discapacidad se han incrementado en un 12,8%, la prevalencia aumenta a un 17,5% y la incidencia también a un 20,7% si comparamos las poblaciones de 1990 a las de 2017. Y hay algo que es bastante importante en los pacientes con artritis reumatoidea, y es esto. Esto es una cohorte que se valoró, pues, o se le hizo seguimiento por 40 años, entre 1955 y 1995, de pacientes que tenían artritis reumatoidea versus que no tenían artritis reumatoidea. 1.200 pacientes aproximadamente, y algo que llama la atención y le llama la atención también a los autores es esto. Los pacientes con artritis reumatoidea no se les está prestando la atención o no se está diagnosticando el infarto porque quizás la mayoría de ellos el dolor torácico, el dolor anginoso, el médico piensa que probablemente esa actividad de su enfermedad, puede ser que más como una pericarditis, una costocondritis, una pleuritis, pero no le da la importancia que tiene y no se está reconociendo el infarto de forma temprana y hay mayor riesgo de infarto silente. Y algo que también es muy llamativo es que las técnicas de revascularización, o perdón, la revascularización miocárdica, probablemente se le ofrezca en menor medida a los pacientes con artritis reumatoidea. Y vamos entonces gráficamente cómo los pacientes con artritis reumatoidea no se les reconoce el infarto, sobre todo de forma temprana, lo mismo en la angina de pecho, pero la muerte sí es, sobre todo la muerte súbita, sí es mucho más frecuente en este grupo poblacional, a pesar de pues, que la significancia estadística era muy limítrofe. Y cuando vemos los estudios a largo plazo de cómo le va a los pacientes con artritis reumatoidea, a pesar, cuando se comparan en poblaciones muy similares, casi que una terapéutica muy similar, veamos que en los primeros 4 años los pacientes con artritis reumatoidea tienen un mayor riesgo de recurrencia isquémica versus quienes no tengan artritis reumatoidea. Y es por eso entonces que se ha venido estudiando qué es lo que pasa en este grupo poblacional. Ya sabemos que no se le está prestando la importancia que se debe al dolor torácico y probablemente estos pacientes tampoco se les está ofreciendo la misma terapia de reperfusión versus la población general, y es por ello también que la recurrencia es mucho más elevada. Y veamos entonces que la principal causa de mortalidad en los pacientes con artritis reumatoidea no es su condición por artritis reumatoidea, sino son las enfermedades cardiovasculares. Casi un 50% para las mujeres, y un 33% para los hombres. En los hombres puede estar empatado con las neoplasias, que también son más frecuentes en esta condición. Y lo otro es que la gente se está muriendo mucho más rápido, ¿cierto? Por debajo pues, del espectro de lo que es del pronóstico pues, de cada uno, ¿cierto? E inclusive hay gente por debajo de los 75 años que para pues, esto estudio que es en los países nórdicos, pues es una mortalidad prematura con un riesgo por encima de 3,09 ajustado, claro que sí. Y veamos entonces gráficamente cómo es el exceso de mortalidad del paciente con artritis reumatoidea. Veamos la población general aquí en la línea continua, y esta línea punteada oscura son los pacientes con artritis reumatoidea, en donde quizás después del año 10, y principalmente es con significancia estadística, después del año 12,5 de enfermedad, es cuando se empieza a ver la diferencia con significancia estadística. Otra condición importante es la falla cardíaca.
La falla cardíaca en el paciente con artritis reumatoidea es 2 veces mayor el riesgo. No siempre es secundario a una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Puede ser secundario también a la actividad de su enfermedad, es decir, es más frecuente los que tengan factor reumatoideo positivo hasta 2.5 veces. Vimos también otros estudios que hablaban de los que son positivos contra los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado. Y algo que es característico es que es una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada. Sin embargo, la mortalidad por falla cardíaca, los pacientes con artritis reumatoidea, a pesar que la mayoría son por falla cardíaca con fracción preservada, pues evidentemente es mucho más frecuente versus los que no tienen artritis reumatoidea. Veamos entonces este estudio que fue publicado en JACC, tanto en pacientes que ya tenían artritis reumatoidea versus artritis reumatoidea de forma incidente. Se clasificó para varios grupos: falla cardíaca en total, falla cardíaca de origen isquémico y falla cardíaca de origen no isquémico. ¿Qué se encontró? Entonces, esto, muy importante, que los pacientes que tenían falla cardíaca, tanto de origen no isquémico como de origen isquémico y tenían factor reumatoideo positivo, el riesgo, como lo podemos ver con significancia estadística, era mucho mayor, sobre todo en todos los grupos 3.2, ¿cierto? Un hazard ratio de 3.2, y si era sexo masculino hasta de 4.8. Y era pues también mayor el riesgo tanto para falla cardíaca no isquémica como falla cardíaca isquémica. Y es que, a diferencia de la población general, el paciente con artritis reumatoide no solo tiene los factores de riesgo tradicionales, sino los factores de riesgo asociados a su inflamación. En el paciente con lupus eritematoso sistémico, vemos que la prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es mucho mayor, hasta 1.8 con diagnóstico reciente, pero si el diagnóstico es tardío, hasta el 27%. Y veamos que el riesgo relativo de tener un infarto es hasta 2 a 10 veces comparado contra la población general. Y hay algo que es muy importante, es cómo se demostró en este estudio, que es un clásico, cómo las pacientes jóvenes con lupus entre los 35 y los 40 años tenían un riesgo de 52 veces comparado con la población general de sufrir un evento cardiovascular. Aquí sería pues un infarto, ¿cierto? Entonces, veamos cómo infarto en población joven también asociado a esta condición inflamatoria autoinmune. Por lo tanto, tenemos que el hazard ratio para enfermedad cardiovascular en paciente con lupus es de 1.91 con significancia estadística, y ya sea para el compuesto de muerte o evento cardiovascular, como lo vemos acá. Entonces, veamos cómo tanto el paciente que no ha tenido enfermedad cardiovascular previa versus el que ha tenido enfermedad cardiovascular previa, pues los desenlaces siempre van a ser más malos solo por el hecho de tener un lupus eritematoso sistémico. Este estudio que fue hecho en población norteamericana, un estudio pues observacional muy grande entre 1993 y 2002, se demostró cómo los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenían unos peores desenlaces. Veamos que pues es una corte muy grande, y se demostró que los pacientes con lupus, cuando se ajustaba por edad, sexo, etnia y entre otros, tenían un riesgo de 1.46% para una hospitalización prolongada y de mortalidad de 1.68. Por lo tanto, el paciente con lupus tiene mucho más riesgo de cardiopatía isquémica, no solo por la afectación miocárdica per se de su condición, por la inflamación sistémica crónica, porque tiene más riesgo pues, de hacer una vasculitis, síndrome de hiperviscosidad. Recordemos que también muchos pueden tener un SAF secundario y tienen peores desenlaces en su condición. Y esta gráfica es muy importante. Esta es la reserva de flujo coronario después de una hiperemia máxima. Veamos cómo el paciente normal, pues recordemos que está por encima de 2.5, usualmente se utiliza la adenosina, pero vemos que el paciente con lupus y artritis reumatoidea, la reserva de flujo coronario se disminuye, y esta disminuye aún más una vez progresa la enfermedad. Por lo tanto, también tienen más riesgo de falla cardíaca, que esta es principalmente de origen multifactorial, no toda es atribuible a la aterosclerosis, y es significativamente más alta, un 18 versus un 6%.
La mortalidad cardiovascular tiene un patrón bimodal, es decir, tanto los que son de reciente diagnóstico como cuando la enfermedad es prolongada, es decir, un efecto en U, y sobre todo el primer año o un pico tardío después de los 5 años. Veamos entonces cómo en este estudio en Reino Unido, con una muestra muy importante, esto es un cross-sectional, se demostró que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenían para mortalidad por todas las causas un hazard ratio de 2.06 y para los eventos cardiovasculares adversos hasta 6.36, siendo el lupus entonces de gran importancia. Hay otras enfermedades autoinmunes, voy a pasarlas un poco más rápido por cuestiones de tiempo, la espondiloartritis, la psoriasis y la gota, tienen un riesgo cardiovascular incrementado, no tanto como el lupus y la artritis reumatoidea. Pasamos entonces al tratamiento. Realmente siempre se deben tratar todos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y hay que tener en cuenta que este grupo poblacional tiene un mayor riesgo cardiovascular hasta en un 73%, como lo demuestra el presente estudio. Lo que recomiendan muchos autores es que estos pacientes hay que hacerles un tamizaje cada 5 años, tanto para factores de riesgo cardiovasculares, y si tenemos la disposición de métodos de imagen como Doppler, carotídeo Doppler, las arterias femorales, pues sería fantástico. Los pilares del tratamiento no es nada nuevo, es tratar de forma adecuada la hipertensión, no más del 30% de estos pacientes van a estar en metas, lo mismo que los lípidos, vamos a tratar de forma adecuada la diabetes, la obesidad, incrementar la actividad física y algo fundamental, utilizar los fármacos fármacos antirreumatológicos y modificadores de la enfermedad, los DMARDs, que tenemos principalmente. Vamos a ver que la hidroxicloroquina y el metotrexate son los que más impacto han tenido. Sobre la obesidad, veamos que hasta el 71%, sobre la hipertensión, hasta el 71% de los pacientes van a tener hipertensión arterial, pero veamos esta gráfica o detengámonos acá un momento. Veamos cómo a medida que progresa la edad, sobre todo en el grupo por encima de los 55 años, la mayoría de los pacientes, la hipertensión o no está diagnosticada o no está de forma adecuada controlada, ¿cierto? Y no es diferente a la obesidad. Veamos que es frecuente entonces que los pacientes hipertensos y obesos, pues con mayor probabilidad la presión arterial no está controlada. Por lo tanto, según las nuevas guías que conocemos americanas, se debe iniciar con una terapia combinada inicial y cada 2 meses valorar hasta alcanzar las metas. Siempre valorar entonces la comorbilidad asociada con la hipertensión, diabetes, la enfermedad coronaria, todo esto tenemos que llevarlo a las metas que conocemos recientemente, como pudimos ver mucho, sale las nuevas guías de hipertensión en paciente con enfermedad renal y diabetes mellitus, que lo bajan a 120, pues las metas, pero bueno, será motivo de otra charla. Los lípidos, aquí quiero recordar algo importante. Primero es que las metas las podemos pautar en el paciente según el riesgo cardiovascular que tenemos con el Q-RISK. Y segundo, es que tenemos que reclasificar el paciente en alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, una vez el Doppler nos dé que tenga un engrosamiento en la íntima media, sobre todo por encima de 1.5 milímetros. La importancia entonces de utilizar las estatinas, si recordamos la gráfica del Doppler, vemos que las estatinas también nos ayudan a estabilizar la placa. Es frecuente que en la progresión la placa se torne calcificada, como lo vemos acá. Vamos a un paciente que tenía una placa aterosclerótica y una vez se inicia el tratamiento con las estatinas, se calcifica, aquí vemos la sombra, pero se reduce de forma significativa. Entonces veamos cómo algo importante que no quería dejar pasar es que el uso de los DMARDs, inclusive pues
sintéticos clásicos, principalmente el metotrexate, disminuye la placa aterosclerótica, veámoslo acá, 0.26 milímetros, ¿cierto? Con significancia estadística. Entonces, lo que sí estamos haciendo con las estatinas es bajando el colesterol LDL, el colesterol total con significancia estadística, pero si no se controla la enfermedad o si no se llega a una remisión adecuada, pues veamos que los reactantes de fase aguda van a seguir estando incrementados, y lo vimos en el estudio Júpiter que les va mucho mejor a los pacientes que alcanzan reactantes de fase aguda bajo y colesterol LDL en metas. Por lo tanto, ¿qué se debería hacer? O sea, con cierta frecuencia los pacientes van a manifestar entonces efectos adversos a las estatinas. Entonces pues se debería tomar entonces las estatinas 2 a 3 veces por la semana, es una buena opción mientras el paciente las tolera, ¿cierto? Tener en cuenta que si bien el metotrexate también es un DIMAR que nos va a dar como una mano, pues muchas veces se puede disminuir la dosis también, pues por las interacciones que puedan tener. Y algo importante es que, como lo vamos a ver, el tocilizumab sí también nos va a dar una ayuda, pero puede tener interacción con la rosuvastatina, pravastatina o fluvastatina por el citocromo pues, hepático utilizado. ¿Cada cuánto deberíamos solicitar un perfil lipídico? Nos lo recomiendan que al momento de la primera consulta, al mes 4 y a la semana 4 y a las 12 semanas. Y algo importante es que el paciente debe alcanzar la remisión con los DIMARS, y una vez alcanzada la remisión, ese colesterol o ese perfil lipídico que vamos a valorar, ese es como el reflejo real de lo que está pasando con el paciente. Si bien no hay unas metas más estrictas en el paciente con enfermedad cardiovascular, pues debería existirlas, pero lo que sí debemos hacer es que debemos valorar los objetivos en el colesterol LDL, intervenciones en igual que en la población general. En este estudio veamos entonces cómo los pacientes, pues un estudio multicéntrico, aleatorizado, para prevención primaria en pacientes con estatinas. Este fue el TRACE-RA. Es un estudio muy importante porque se quería demostrar entonces cómo la artritis reumatoidea está per se asociada a mayores eventos cardiovasculares. Eh, Algo importante que es que cuando ajustamos este colesterol LDL de milimol litro a miligramos de decilitro, que es lo que nosotros utilizamos frecuentemente, eran pacientes que tenían colesterol LDL 123, es decir, no estaba tan alto, y probablemente eran pacientes que tenían una actividad inflamatoria, que se demostró que los pacientes que tomaban atorvastatina pues tenían una menor incidencia de eventos cardiovasculares adversos. Sin embargo, este estudio se tuvo que suspender de forma temprana, al año, pues 2.5 años de seguimiento, porque no estaba demostrando o no se demostró con significancia estadística el outcome primario, o estaba pues superándose, y lo que dicen los mayores críticos del estudio es que cuando estamos valorando riesgo cardiovascular es a largo plazo, usualmente es a 10 años, y tratar de mostrar los eventos en los primeros 2.5 años, pues no le va a dar significancia estadística, pero sí había una tendencia a que el riesgo era mucho menor. Entonces veamos el efecto neto de la estatina pues en la mortalidad. Veamos que una reducción relativa del riesgo del 28%, ¿cierto? Veamos entonces cómo acá de eventos cardiovasculares mayores, una reducción relativa al riesgo también de un 28%, en los infartos de miocardio de un 24%, y pues inclusive acá para mortalidad lo vemos hasta una reducción del riesgo relativo en un 40%, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, acá, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, hay significancia estadística a favor de utilizar las estatinas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los glucocorticoides aumentan el riesgo de diabetes, de desenlaces adversos como ACV, infarto, mortalidad, ¿cierto? Con significancia estadística, como lo vemos pues ahí resaltado, principalmente a mayores dosis, ya desde 5 miligramos y 7.5
miligramos, podemos ver estos desenlaces adversos. Los DIMARS que más impacto tienen son la hidroxicloroquina y el metotrexate, como lo vemos pues acá. La hidroxicloroquina baja el colesterol total, el LDL, aumenta el HDL, ¿cierto? Y disminuye los triglicéridos con significancia estadística. El hecho de suspender el metotrexate es un factor de riesgo, utilizarlo es un factor protector, como lo vemos pues ahí resaltado. Y el tocilizumab quizás sea el biológico que mayor evento o protección nos tenga. Los anti-TNF hasta ahora no tienen pues, un adecuado impacto. Veamos que no hay cambio tampoco en la fracción de eyección del ventrículo, de pronto en medidas pues, del strain, pero son desenlaces blandos. Y realmente las metas glicémicas y de prevención pues no son diferentes a la población general. Que nos recomienda EULAR? Entonces que usted debería controlar de forma óptima el riesgo cardiovascular. Este es el con mayor nivel de evidencia. Y algo importante es que tanto el colesterol total, el HDL debe ser valorado como riesgo cardiovascular. Ellos nos mencionan entonces que debemos hacer un ajuste de 1.5, pero ya vimos las dificultades con ellos, y el tratamiento es igual con estatinas y ecasarados según las condiciones. Entonces, para terminar, dejo algunas preguntas como si debemos ser más estrictos en las metas de riesgo cardiovascular, se debe ajustar las dosis de los DIMARS a pesar de que creamos que tengamos una remisión clínica, y esto para bajar aún más los reactantes de fase aguda. Y lo otro es que debemos garantizar esta ventana de oportunidad. Son pacientes que no estamos diagnosticando o el infarto inclusive puede ser silente, el desenlace y la mortalidad es prematura, y a largo plazo tienen eventos cardiovasculares adversos mayores de forma mucho más frecuente. Doctora, buenos días. Bien, quisiera complementar un poquito algo que me parece bien importante después de la excelente conferencia del doctor Álvarez, y tiene que ver con la paradoja del perfil lipídico en enfermedades autoinmunes. Quedó muy claro que el HDL no es un buen marcador de protección, puesto que ya vimos en los estados inflamatorios los núcleos de apolipoproteína pueden cambiar y no estaría generándose una protección niveles tal vez aparentemente altos de HDL, pero pasa algo muy semejante con el LDL. Los pacientes que tienen actividad inflamatoria, sobre todo cuando se activa la respuesta TH1, estos pacientes tienen también gran actividad en el sistema linfocito, en el sistema fagocito mononuclear. Este sistema es el que se encarga de hacer un barrido de radicales libres y otras sustancias que son proinflamatorias y que pueden tener algún riesgo. Este sistema entonces también barre el LDL. Por eso pacientes con gran actividad inflamatoria pueden tener un LDL bajo, significando que no hay confiabilidad en ese valor, porque el paciente está en una gran actividad. La actividad inflamatoria nos acerca más a daño arterial y vascular, y entonces ni el LDL ni el HDL serían confiables para valorar el riesgo cardiovascular. Por otro lado, los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoidea tienen un estado consuntivo y paradójicamente empiezan a perder peso y el riesgo cardiovascular aumenta. Se establece más o menos que un paciente con artritis reumatoidea no controlada pierde o puede perder un 30% de su peso en un término de 6 meses si no hay adecuado control de la enfermedad. De manera que tampoco el hecho de que esté bajando de peso nos puede relajar en el propósito de evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces vuelvo a la recomendación que el doctor Álvarez estaba dando ahorita. Es importante tener un buen análisis de los factores de riesgo tradicionales, del perfil lipídico tradicional, y más bien mirar un poco más en profundidad. En esto podemos tener elementos tan sencillos como la radiografía de manos o una radiografía en cualquier parte del cuerpo en un paciente con artritis reumatoidea. Si esa radiografía, viéndola con detalle, nos muestra una calcificación en los vasos arteriales, ese paciente ya tiene un riesgo muy alto, puesto que esa
esa calcificación en una arteria periférica, pues nos está indicando muy probablemente un compromiso semejante en arterias coronarias o cerebrales o de otros órganos vitales o renales, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esos hallazgos, debemos clasificar al paciente en un riesgo cardiovascular elevado. No podemos olvidar que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen con más frecuencia enfermedad microvascular y podríamos tener una angiografía coronaria normal con enfermedad cardiovascular, microvascular, que no estaría detectándose por una prueba como una angiografía. De manera que es muy importante eso. Ahora, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, más de lo que se ha demostrado, tienen más pacientes, tienen compromiso miocárdico inflamatorio y muchos de ellos avanzan hacia una cardiopatía dilatada lentamente sin que tengamos un síntoma o una alarma aguda o rápida que nos pueda advertir sobre ello. De manera que el paciente en falla cardíaca debe ser también evaluado en el contexto de una actividad inflamatoria con compromiso cardíaco. Algunos autores y algunas instituciones científicas en reumatología recomiendan que el paciente con enfermedad cardiovascular, que el paciente con enfermedad autoinmune debe verse como si fuera diabético con respecto a riesgo cardiovascular. Y creo que eso nos hace un poco más práctico el trabajo. O sea, si pensamos que el paciente con artritis, con lupus y con artritis psoriásica, que de pronto no se ha mencionado, pero también el paciente con artritis psoriásica tiene tanto riesgo cardiovascular como el artrítico o como el paciente con lupus. Esos pacientes, si los vemos como si fueran diabéticos y tenemos esa visión práctica, posiblemente somos más juiciosos en el control de los factores de riesgo tradicionales y en los otros factores. Para terminar, lo que tiene que ver con los medicamentos, yo creo que debemos procurar que la práctica de diclofenac, de dexametasona para controlar dolores, pues no se haga más. Se hace de una manera muy rápida, sin análisis, y los pacientes llegan con un dolor y simplemente por una cuestión práctica y de rapidez se les pone una carga de esteroide muscular y un antiinflamatorio sin evaluar riesgos que podrían existir con estos medicamentos. Sabemos que los antiinflamatorios por sí solos son un factor de riesgo cardiovascular. Por eso, la ya muy conocida recomendación, dosis baja en el menor tiempo posible. Igual los esteroides. En el paciente con lupus, la carga de esteroide significa un pronóstico peor, no solo cardiovascular, sino metabólico y en general de sobrevida. Creo que eso sería como lo que tendría para complementar a la muy buena conferencia del doctor Miguel.